En este vídeo probaremos las peores frutas de todos los juegos de One Piece dentro de Roblox. Y hacedme caso que de verdad son un desastre de frutas. Y además le pondremos una nota para saber cuál es la mejor de las peores frutas. Comenzando con Blast Fruit, donde directamente vamos a girar la fruta porque es probable que salga a la primera. Es la fruta por la estadística que más te puede salir. Giramos fruta y pues no es la fruta diamante. Pero sí que es la fruta cohete, porque es estadísticamente, bueno, es la fruta primera del juego, la fruta que cuesta menos dinero, menos Robux y de todo. 50 Robux, 5000 Bellies es lo que cuesta esta fruta. Teniendo en cuenta el rango de dónde está y todo eso, a lo mejor no es la peor, pero bueno, es la peor por números. Así que vamos a enseñarosla. Tiene 1, 2, 3 y 4 habilidades. Y a esta fruta, pues mucha gente le tendrá cariño. O tanta dirá, vaya castaña de fruta, de verdad necesita un reworkito. Pero ahí está, vamos a probarla. Primera habilidad, Missile Fist. 3, 2, 1. Claro, es que hace un cohete en la mano. A mí la verdad que esta no me acaba de disgustar. Soltamos. Épico, 2371 de vida. Pero bueno, esa es la primera habilidad. La segunda es Air Strike. Soltamos y... A mí esta es algo raro, no me acaba de gustar del todo, teniendo en cuenta que es una de las frutas, o la primera fruta que metieron en el juego, no me acuerdo. Creo que se queda esto demasiado atrás, o sea, no sé, es como que lo veo demasiado antiguo, la verdad. Creo que necesita un rework, no sé qué pensaréis, pero esa es la X, a mí no me acaba de convencer. Lo que sí que me gusta es esta de aquí, la tercera, la C, es la mejor habilidad para una fruta común, para mi gusto, o sea, me parece brutal, mira, chucutum, pum. No sé, es como que demasiado épico. O sea, subes, bajas y pum, te tiras un pedo cohetil. A mí me gusta mucho, sinceramente. Y luego ya por último, Blast Off. Que esto la verdad no hay por dónde cogerlo. O sea, entiendo que es un cohete, la gracia de que pueda volar siendo un cohete, pero un cohete no va a 2 por hora, va a millones de kilómetros por segundo. Hay que ponerle una nota de las peores frutas de todos los juegos. No sé si será la mejor o la peor, pero se lleva un 6,5 sobre 10. Ahora es turno de King's Legacy, donde en la tienda vamos a fijarnos que tenemos enlistado las peores a las mejores frutas. La mejor sería la dragón, la toy, la doge, y la peor es la spin, la bomba, la spike. Pero bueno, en definitiva, la spin, la gira es la peor de todas de este juego. Y además, si os fijáis, la tengo puesta. ¿Por qué ha pasado esto? Porque, amigos, tengo una cosa triste que contaros. Esta es la segunda vez que grabo este vídeo. La primera vez no se escuchaba absolutamente nada de media audio. Así que regrabando este vídeo estoy. Por favor, déjame un likecito, una palmadita en el culo para que no vuelva a pasarme. Pero aquí tenemos la spin. Atentos, que solo tiene una habilidad. O sea, esto es absolutamente absurdo. No tiene ningún tipo de sentido que esto sea así. O sea, la verdad que no me esperaba nada esto y entiendo a la perfección que esta fruta sea la peor de este juego. Pero lo que sí que no entiendo es que tú vayas a la tienda y que esto te cueste 75 Robux. O sea, esto es una verdadera estafa y lo digo con toda la letra. O sea, tío, tiene una habilidad y fíjate, le das a la Z ahí. Esta es la habilidad. Es que además de eso, no hace ni daño. Tú fíjate que no hace ni daño. Pero ya está. O sea, no sirve para nada más. Es una mierda. Por lo que le voy a poner una nota acorde a esto. Y eso es un 0,5 sobre 10. Pero estoy seguro que Haze tendrá mejores cosas. Porque aquí la peor fruta del juego es... la spin también. La spin, la clear y la chop. Pero sería o la gira o la clear, que es limpiar, entiendo. En fin, no tenemos ni la primera ni la segunda. Tenemos la chop. Es lo que toca, es lo que hay que utilizar esta fruta, a no ser que gire ahora mismo una fruta, si con suerte me salga una de ellas, porque tenemos para una girada, incluso 2, incluso 3 giradas, a ver si nos sale la común, una de estas que buscamos, una común, la barrera, pero no, tú no eres, necesitamos una peor todavía, que nos sale, por favor, es que fíjate que hay un 50% de probabilidades y me sale la Buda, sin comentos. Y última girada, por favor, a ver si me sale ahora, tío, a ver si me sale una, es que nadie va a hacer esto, o sea, nadie va a buscar la peor fruta, solo la busco yo, en fin, ahí está. La fruta poco común. No me va a salir ni para atrás la peor fruta del juego. Y fíjate que es de lo más fácil. Lo que sí que puedo enseñaros es la fruta chop, que es la tercera por la cola. No es la peor, pero bueno, poco se llevará seguro. Tenemos 3 habilidades, tenemos también clics, pero bueno, en este juego los clics no hacen nada. No son para fruta ni nada. Tenemos 1, 2 y 3 habilidades, siendo puño de picar la primera de ellas. Aprieto la Z ahí. ¿Esto por qué es así? O sea, sinceramente, no me acuerdo de esta vaina. ¿Esto qué castaña es? A ver, quiero enseñarlo otra vez. A ver, aprieto puño de picar. Ah, es un brazo. Pero ¿por qué se convierte de la nada en Luffy? ¿Alguien me puede explicar? Esto es muy random. Luego tenemos X Split Car. Esto sí que me gusta. Oh, tío, esto le da mucho puntaje. Esto va a subir la nota un montón. Fíjate, ño. Para. Qué barbaridad. Esto le suba mucho la nota, tío. Y luego ya por último tenemos la C, Festival. Apretamos la C y...
A ver, esta habilidad para ser la última, la más difícil de todas, muy poco difícil, la verdad, es malísimo. O sea, fíjate tú. Es un festival, quita vida, pero no sé, o sea, siento que dura nada, dura 2 segundos, tío. Como tú con ella. Mira, mira, o sea, aprieto el máximo que pueda. 3, 1. Ya está, ya ha terminado la habilidad. Eso no me ha gustado, me parece muy triste. En fin, vayámonos con nuestro cochecito, que se ve que también va en el agua. Me gusta, tremendo motor. Oh, pero que soy yo literalmente, o sea, fíjate, yo sujetando rarete. Y porque abajo hay 2 bolas verdes, es raro eso, ¿eh? Le vamos a poner un 5,25 sobre 10. Espérate, como esto funcione, se lleva más nota. Recordad lo que os digo. A ver, no me lo puedo creer. Coche acuático, estoy flipando. Se lleva un 5,5 sobre 10. Fruit Seas. La verdad que este juego ni lo conozco ni nada, sé que es un juego nuevo, sé que es una copia literalmente de Blox Fruit, sé que tuve que subir el nivel al máximo. ¿Por qué tenemos aquí al Ronis? Buena pregunta. En cuanto a frutas, voy a enseñaros las peores a las mejores. Tenemos girar, primavera, kilo, cortar, son las peores, literalmente. La peor de todas, en todo caso, sería la girar, que no sé por qué, pero siempre es la misma. Y en mi caso no tengo la girar, pero sí que tengo la cortar. Tocará probar esta como tal. Tenemos únicamente una habilidad y con esa vamos a poner la nota definitiva a este juego, Fruit Seas. A ver, aprieto la Z, 3, 2, 1. Creo que todo el mundo sabe a lo que se parece, ¿no? Te dejo 3 segundos para que lo digas en comentarios. 3, 2, 1. Efectivamente, a tu culo. En verdad no, se parece a Blox Fruit. Fijaros en esto, o sea, tú golpeas así, es igual que Blox Fruit, el cabezazo de Blox Fruit. O sea, literalmente se han copiado eso. El juego, a ver, lo que es el mapa no se parece tanto, pero los sonidos y todo un poquito es bastante parecido. Pero con una habilidad solo, está complicado ponerle nota. Pero bueno, igualmente se la voy a poner, o sea, me da absolutamente igual. Se la vamos a poner porque así soy. Toma, subimos de nivel, espectacular. Le vamos a poner un poquito más de nota porque tiene varias habilidades más, aunque puede que sean copias. Yo le voy a poner un 3 sobre 10. Anime Fruit, donde os tengo que enseñar la gran cosa que tiene este juego, es que tenemos 2 frutas a la vez. O sea, esto es una cosa muy rara, pero fíjate, tengo una fruta y luego por aquí tengo otra fruta. Y efectivamente, la bomba es la peor fruta de este juego y el aire, pues yo digo que más o menos lo mismo. De hecho, la voy a enseñar primero el aire, porque es un poquito superior a la otra. Atentos, vamos a hacer una única habilidad. Bola de aire. 1. Eso, o sea, no ha hecho nada. Bueno, sí, se ha visto que ha tirado como un Rasengan por ahí al fondo, pero es lo que ha hecho, nada más. Atento, lo pruebo otra vez. Está muy potente, pero no, efectivamente no. Y luego tenemos bomba por aquí, tenemos 3 habilidades de 4, siendo ataque de bomba el primero, atentos. Pum. Es como que lanzamos una bomba hacia adelante, no está tampoco del todo mal. Luego tenemos bomba de tiempo, que hacemos un rezo para la bomba, bombastic, y reventamos. Os voy a enseñar también otra de la primera, pero a la distancia, fijaros. Diablo. Está bien, no está del todo mal. Tampoco es algo muy loco. Y luego esta, la 3, que es una línea llena de bombas. Bombadas, bombitas, bombastic. Y eso es lo que hacemos, literalmente. Esta de aquí es la peor fruta del juego. O sea, ¿lo sabéis lo guapo de este juego? Bueno, lo guapo, lo random. Le damos a la F y mirad, volamos. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Por qué estamos volando? O sea, esto es algo surrealista. O sea, ¿por qué volamos? ¿Somos Dragon Ball? ¿Somos...? No lo sé. Sinceramente, estoy perdidísimo. Y ya está. O sea, esta es la fruta bomba como tal. Faltaría un poquito para conseguir la última habilidad. No la voy a conseguir, creo que es suficiente ya con esto que tenemos. No sé qué pensaréis. Yo, la verdad, no es una fruta que me entusiasme mucho. Sé que estamos viendo las peores frutas de todos los juegos y considero que esta, no sé, tampoco es tan mala. Creo que todavía es peor el aire. De hecho, fijaros que tenemos también cañón de aire, segunda habilidad de esta fruta. A ver, yo creo que esta es bastante peor que la fruta bomba. La bomba es como que más potente, hace boom, 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 capum. Pero es que esta, no sé, le voy a poner un 4,99 sobre 10. Fruits Battlegrounds, donde las peores frutas de este juego son barrera, cortar y sandía. Sandía creo que viene a ser la fruta arena, la verdad. Y aquí a la izquierda, casualmente, tenemos la cortar y la barrera. Vamos a probar la barrera en este caso, para que no sea exactamente igual que todas las otras que eran la fruta girar o cortar. Tenemos 1, 2, 3 y 4 habilidades. Vamos a probar la primera habilidad. Ahí tenemos a un tío. Aprieto primero y le doy. Hola, fíjate tú, una barrera gigantesca. A ver si le doy. Y tanto que le he dado, perfecto. No me disgusta, o sea, sé que este juego hace bastante bien las cosas, las habilidades y todo eso, pero no me esperaba que esta barrera fuera así. La barrera como tal, si me dispara con algo, si me cubro con esto, yo creo que sí que me cubriría, ¿no? O sea, sería lo lógico de la fruta barrera. Pero bueno, como tal sí que me gusta bastante, me parece una muy buena habilidad. En fin, vamos a pasar a la segunda. Burbuja, burbuja, burbujeada. Apretamos, soltamos y... ¿Cómo? Porque ha lanzado una burbuja pero al fondo, tío, si el tío está aquí. Vale, ahora sí. Luego vamos con la tercera. Accidente se llama, o sea, qué cosa más rara, ¿vale? Parece que va a caer algo del cielo y...
Uy, me gusta, me gusta, porque mira ahora. ¿Cómo la he esquivado, tío? Es que no lo entiendo. ¿Cómo me esquiva eso? En general me están gustando las habilidades. O sea, no sé, este juego es que siempre me acaban de gustar las cosas que hace. Bueno, y eso también me gusta. Cómo hemos reventado, hemos hecho explotar al tío con la burbuja de barrera. Se ve que también el accidente lo podemos utilizar en las paredes. Fíjate, mira. ¡Pum! Y es como una masa gigantesca que cae de donde se caiga. Y luego tenemos también, por último, espigas, que tienen que tener muy buena pinta. 4 espigas. Apretamos, soltamos y no hace nada. Uy, me ha golpeado, me ha pegado un putazo. Espérate, 4, 3, 1. ¿Vale? Ah, vale, son pinchos morunos. Pues no está mal, ¿eh? Me hubiera gustado que fuera de otra forma esta última habilidad, pero está bastante bien. Fíjate que la acabo de reventar con 2 habilidades. Hablamos de la fruta barrera, la peor fruta junto a la cortar de este juego. Y creo que, oye, nada mal. No me parece tan mala en este juego. Aunque bueno, claro, comparadas con otras sí que es mala. Pero antes de dar el veredicto, hay que probar también muy rápidamente la fruta cortar. Tenemos 1, 2, 3 y 4 habilidades. Tenemos una habilidad que es coche. Eso tiene que estar muy guapa. A ver, primera habilidad, cañón. Eso es lo que hace. Y una distancia de medio centímetro hacia adelante el puñetazo. O sea, esto es muy difícil darlo. De hecho, es probable que esta sea la peor fruta, más que la fruta barrera. Y la fruta barrera no es que sea la mejor. Ah, vale. Como que el puño va hacia adelante. O sea, como, claro, obviamente se corta y va hacia adelante. Mira. Buah, pero no llega, O sea, es que no llega ni para atrás, tío. O sea, qué barbaridad. Y el tío se lleva un tridente de hielo. ¡Toma! ¡Toma puño! Le pego puños a la distancia, tío. Se tiene que rayar. Mira. ¡Pum! A ver el 2. Tío, pero el 2, ¿por qué es como tal? No entiendo, o sea, parece la fruta de Luffy, parece la fruta goma al cortar y no entiendo por qué, porque es como un agarre y luego para dar el número 1. Es raro, es muy raro. ¿Sabéis lo bueno de esta fruta? Que literalmente en pocos segundos ya tengo prácticamente todas las habilidades de la fruta. O sea, tenemos 3 habilidades de 4. Una barbaridad. Y la 3 la quiero probar literalmente ya, huyendo. A ver. No me dio tiempo, me transformé en un coche, en un car, pero no pudo ser. Esto es lo mejor de este juego. Mira, un car literalmente es lo que somos. Hola, pero ¿qué me estás contando? A ver, también tiene sentido que solo sea con esta fruta, porque si fuera con otras tal. Pero fijaros que mientras mantengo el coche así, voy todo el rato subiendo de niveles arriba a la izquierda. Buah, pues yo creo que me ha sorprendido esta fruta más que la fruta barrera, pero muchísimo más. La barrera a lo mejor es más seria que esta, pero esta me parece mucho más divertida que la otra. Me está sorprendiendo. Toma, puño, toma. Coche. ¿Qué me dices? Que además el coche quita vida. O sea, atropella personas. Nada, esto es la mejor fruta probablemente de todas las que hemos visto por el momento. Que tú puedas hacer esto. Mira. Pum, atropellado. Estamos ante la mejor de las peores frutas probablemente. Y bueno, esta sería la última habilidad de la fruta. Una cosa muy loca que sí que dura tiempo. Creo que definitivamente esta fruta es la mejor de todas y teníamos que probarla. La más divertida seguro. Así que le voy a poner a la fruta cortar y a la barrera en conjunto un 6,6 sobre 10, proclamándose la top 1 de las mejores de las peores frutas de One Piece en Roblox. Like, suscríbete para que traigamos más. Chao.